los años pasan, ¿no? Las cosas van cambiando. ¿No me creen? Miren estas imágenes, vamos a proyectar allí. Vamos a ver que algunas cosas con el tiempo van cambiando. Para bien o para mal. Ese no es, ese es el de la tarde. Tenemos un juego para la tarde, verdadero o falso, así que si quieren venir, hoy 18:30. El otro que decía sábado. Les decía, las cosas cambian, ¿o no? ¿O les parece que lo que sucede hoy es igual a lo que sucedía hace unos años? ¿Sí o no? No, ¿cierto? Vamos a ver, ahí está. Los tiempos cambian, las cosas cambian. Si está funcionando, ahí está. Ahí está. Bueno, antes jugábamos en el patio. Yo todavía a mi edad podíamos jugar en la calle, en el patio. Ahora a los chicos les gusta jugar adentro y los padres como que los tienen que sacar, ¿no? Afuera para que estén un poco al aire libre. Ahí está. También le llevábamos regalos a las maestras. Ahora se complicó un poco, ¿no? Bueno, también cambia la ropa, ¿no? Nos vestíamos de manera. No sé si está bien o mal, no estamos juzgando a nadie por la ropa, porque bueno, ha cambiado un poco la. No sé si han tenido la oportunidad de remontar barriletes, es lindo, ¿no? Más que nada ahora cuando está el otoño, vemos las plazas llenas de barriletes. Cambian las cosas, ¿no? Saquen sus propias conclusiones. ¿Es así o no así? No díganme, capaz que estoy equivocado. Pero, queridos amigos, queridos hermanos, hay algo que nunca cambia. Todo puede cambiar, la moda, la ropa, la costumbre, la comida, pero la palabra de Dios nunca cambia. Dice ahí, Isaías 48, que las flores se secan, las hierbas se secan, las flores se marchitan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Amén, hermanos. Feliz sábado. Qué alegría estar en la iglesia, qué alegría poder abrir la Biblia y saber que la Biblia nunca cambia. Y el plan de Dios para nuestra felicidad tampoco cambia. Siempre fue el mismo. No significa que seamos retrógrados, que nos guste el pasado o que seamos conservadores, no. Significa que lo que Dios estableció en su palabra, las leyes que dio, las ordenanzas que brindó, eso se mantiene para siempre. Porque su ley, que es una ley de amor y es la esencia de su carácter, tampoco cambia. Y entre esas cosas que Dios nos dejó para nuestra felicidad está la familia. Puede ser una familia marido y mujer, puede ser que tengan hijos, puede ser que, como dijeron acá, sea la familia de la iglesia, como hermanos, como amigos en Cristo, que comparten experiencias, sus cosas buenas, sus cosas malas, como vimos en la escuela sabática. Ahí tuvimos en la clase de Carlos, que hoy se quedan a comer. Entonces es lindo intercambiar experiencia como una familia. Sin embargo, todo lo que Dios hace para nuestra felicidad, Satanás lo trata de cambiar. Satanás no inventa nada, no es muy creativo, sino que agarra algo que Dios ya inventó para nuestra felicidad y lo cambia un poco. Y muchas veces se nos dice, bueno, estamos en tiempos complicados, estamos en una época en donde a las cosas buenas las llaman malas y a las malas buenas. Y también hemos escuchado decir, estamos como en la época de Sodoma y Gomorra, donde había depravación, inmoralidad sexual y demás situaciones. Esta foto que les voy a mostrar ahora, no se asusten, especialmente los chicos, no se asusten, salió en la revista National Geographic hace varios años, en 2017, miren, hace casi 10 años, y fue presentada como la nueva familia modelo. Esta es la nueva familia modelo que vamos a ver. Bueno, acá tenemos el título del sermón que se llama Sal del Mundo. Vamos a hablar de ser sal, tiene un doble juego de palabras, ¿no? Y de salir del mundo. Y vamos a ver qué significa todo eso. Bueno, ¿están listos para ver la familia modelo? ¿Están listos? ¿Sí? Les metí una placa más que me había olvidado que estaba en la. Bueno, ese es Eric y Corey. Eric, que ustedes ven ahí que es la mamá. La foto que está sosteniendo era ella como era antes. Se llamaba Erika. Se autopercibió de otra manera en un momento de su vida y quiso transformarse en un varón, cambió su género, cambió su nombre y ahora se llama Eric. Y la mamá del nene que está al lado, que es Corey, se transformó en su papá. Y la nena que ven ahí
la foto que está sosteniendo es el nene que a los 10 años decidió también cambiar su género y se transformó en una mujer, como ustedes podrán ver ahí. Así que ahí hay, biológicamente, de manera como nacieron, una madre y un hijo. Pero en la realidad, los ven ahí, es un señor y una nena. Esto fue presentado como el modelo de familia tradicional. Así está la sociedad. Estas cosas que no son el plan de Dios en la Biblia, están aceptadas y están normalizadas. Porque ese es uno de los engaños de Satanás, ¿no? Normalizar lo que está mal. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a la familia? Si uno lee el libro de Génesis, al principio ve que en el Edén Dios instituye el sábado como recordatorio de la creación, un día para nuestra felicidad, debe ser una delicia, no algo legalista que tenemos que guardar y decir, hoy es sábado, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, sino disfrutar del día sábado. Dios establece así también las leyes de salud y también Dios establece en el jardín del Edén el matrimonio entre el hombre y mujer, el matrimonio heterosexual y monogámico. No estamos discriminando a quien elige otra cosa, Dios nos hizo libre y podemos elegir, no estamos juzgando, tampoco estamos condenando a nadie, simplemente decimos lo que dice la Biblia. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Cada uno después toma sus propias decisiones. Pero, como dijimos anteriormente, estamos en una época complicada. Y ya en Génesis, ya el capítulo 6, se complicó y Dios manda un diluvio para destruir la tierra, porque dice que todo lo que pensaba la gente era para el mal. Todo, la gente estaba volcada a las cosas malas. Y después, capítulos más adelante, en Génesis capítulo 18, encontramos la historia de Sodoma y Gomorra, en donde hay tanta maldad y tanta destrucción que Dios decide en este caso destruir esas ciudades con fuego. Y en esta mañana, Sal del Mundo, quiero que reflexionemos, quiero que abramos nuestra Biblia y pensemos en algunas características o algunas cosas que ocurrieron con la familia de Lot. Esta tarde, a las 6:30, vamos a estudiar otro caso, otra familia, pero del Nuevo Testamento. Vamos a hacer uno y uno, una del Antiguo, una del Nuevo. Hoy a la mañana nos toca la familia de Lot y vamos a ver qué circunstancias, qué sucedió con esta familia para obtener algunas lecciones espirituales. Yo los invito a leer la Biblia ahí en el libro de Génesis, este capítulo 13, primer libro de la Biblia. Está fácil de encontrar para los chicos que les gusta buscar ahí. Capítulo 13, vemos la historia de Abraham y de Lot y su separación. Hubo problemas entre los pastores de Abraham y de Lot. Abraham rompe la regla de la tradición, que él era el más grande, él era el anciano, era el patriarca, él podía elegir primero, pero le dice a Lot, mirá, elegí vos primero. Y Lot miró lo que había para elegir y eligió la mejor parte. Lot tomó una decisión. Y ahí vemos una de las primeras características de esta familia y también que nos afectan a nosotros como familia y como cristianos, que, como dice allí la placa, las decisiones que tomamos importan. Y las decisiones pequeñas también son trascendentes, porque a veces oramos mucho por las grandes decisiones. ¿Con quién me voy a casar? ¿A dónde voy a trabajar? ¿A dónde voy a vivir? Capaz que para esas decisiones le dedicamos mucha oración, mucho tiempo, mucha reflexión, tardamos, pero tal vez para decisiones más pequeñas las tomamos rápida y no pensamos. Y toda decisión, por más que sea grande o pequeña, tiene una influencia en nuestra vida y en la vida de nuestra familia. Si uno lee Génesis 13 y 14, vamos a darnos cuenta de las decisiones que tomó Lot con su familia. Y vamos a ver que el camino descendente es progresivo. No es que hoy estoy en la iglesia cantando, estudiando la Biblia y mañana domingo, el 14 de junio, voy a hacer cualquier cosa. No, el camino siempre es lento. Porque esa es la estrategia también de Satanás, ¿no? Nos va llevando de a poquito, nos va corriendo el mojón, nos va modificando un poco las reglas y yo que estaba allá, cuando me doy cuenta, cuando me quiero acordar, aparezco acá. ¿Y cómo llegué hasta acá? Bueno, porque el camino descendente es progresivo, el pecado es progresivo. Dice allí el versículo 10 de Génesis 13, que primero, ¿qué hizo Lot? Vio, estaba lejos, y miró y dijo, me parece interesante ahí toda la llanura de Sodoma, la llanura del Jordán, que era como tierra de riego, como el huerto de Jehová. Miró de lejos. No estaba viviendo en Sodoma, no se acercó, pero miró y ya
eso fue un pasito que desencadenó una serie de otras decisiones muy malas. El capítulo 13, versículo 12 dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, pero Lot habitó en las ciudades de la llanura. ¿Y qué hizo? Fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Primero miró de lejos, después fue poniendo las tiendas, y después en el capítulo 14, versículo 12, ¿se acuerdan cuando hubo una invasión de los reyes y que Abraham tiene que ir a rescatar a Lot, ¿no?, con sus soldados, ¿no? Dice que recuperan todas las cosas y recuperan todas las personas, y dice, tomaron también a Lot, el hijo del hermano de Abraham, es el tío, ¿no?, que habitaba en Sodoma con sus bienes, y se fueron. Así es el pecado, hermano. Primero miró de lejos, después fue poniendo cerquita y después ya se metió adentro de Sodoma, ya estaba compenetrado con todas las cosas de la ciudad. Comentando este pasaje, dice Elena de Guay allí en Patriarca de Profetas, que en la vida todo acto, por insignificante que sea, tiene una influencia para bien o para mal. Todo el tiempo tomamos decisiones. Usted tomó decisiones hoy, vos tomaste decisiones. Hasta la ropa que te pusiste, hasta en el lugar que te sentaste, todo es una decisión. Por más pequeña que sea, influye para bien o para mal. La felicidad o el descuido en lo que parecen ser los deberes menos importantes puede abrir la puerta a las más ricas bendiciones o a las mayores calamidades. Son las cosas pequeñas las que prueban caracteres. Queridos hermanos, querida iglesia, queridos amigos, ya sea que tengas familia o estés solo, o estés de novio, o casado, o con hijos o sin hijos, ¿qué decisiones estás tomando hoy? ¿En qué estás basando las decisiones que estás tomando hoy? Porque toda decisión, grande o pequeña, importa. El camino descendente de Lot, cuando uno lee la historia de Lot en el capítulo 18 y 19, ya se da cuenta a dónde llegó. Este camino terrible, este destino horrible al que Lot llegó, empezó acá, en el capítulo 13. Empezó mirando de lejos, pero después tuvo una complicación bastante grande. La influencia también importa, no solamente las decisiones. Cuando uno avanza algunos capítulos, ve que Abraham intercede por Sodoma, ve que el contexto, cuando uno lee la intercesión entre Dios y Abraham, ve que ni siquiera había 10 personas buenas en Sodoma. Abraham empezó con 50, después fue bajando la negociación, le dijo, Dios nos va a destruir por 50, por 45, por 40, por 10, tiró 10 Abraham, por las dudas, dijo, a lo mejor hay 10. Nada, no había nada. Así que la decisión estaba tomada, y ahí el capítulo 19 dice que llegaron ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Lot, como era muy bueno, los recibió. La gente de Sodoma se enteró que estos visitantes estaban ahí. La gente de Sodoma fue violenta. Dice el versículo allí 5, saca a estos hombres que vinieron esta noche para que los conozcamos. Ellos querían tener relaciones sexuales con estos hombres. Eso significa que los conozcamos. Los habitantes de Sodoma practicaban la homosexualidad. Esto era algo que no solamente está en la Biblia, sino que también los que estudian la arqueología, la historia de las ciudades los dicen. Eso algo que nos puede poner un poco nerviosos, nos puede dar escalofríos, pero esta es la realidad. Y Lot cuida a sus visitantes. Lot trata de que no pase nada. Sin embargo, ellos se gritan, tienen soberbia. Dice ahí el versículo 9, ¿vino este extraño a habitar entre nosotros y ahora se va a constituir en un juez? Ahora traemos peor que a ellos. Así eran los habitantes de Sodoma. Inmorales, violentos, sin respeto al otro. Y ahí vivía Lot, en ese ambiente. Esos eran los vecinos de Lot. Esos eran los compañeros de Lot. Fíjense la influencia a la cual Lot estaba sometido. Y dice que él vivía con su esposa y con sus hijas, y estas hijas tenían novios. No eran del pueblo de Dios estos novios. No eran adoradores de Dios. Eran personas de Sodoma, que evidentemente influyeron en sus hijas. Allí el versículo 9, cuando los habitantes de Sodoma piden que saque a los visitantes, Lot le dice, miren, yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, las traeré y las pondré para que hagan con ellas como bien le parezca. Esto está acá en la Biblia, y esto estaba dispuesto a hacer Lot, pero capaz que era lo que él creía.
Yo no sé si las hijas con el estilo de vida de Sodoma, con novios que eran de Sodoma, todavía no habían conocido varón. Eso no pensaba tal vez en su inocencia o llegar a imaginar, bueno, pasó esto, pero después las hijas hicieron algo terrible, ¿no? Cuando se escaparon. Dice que le dieron vino, lo emborracharon y tuvieron hijos de su padre, ¿no? La verdad que tenían pensamientos bastante inmorales las hijas y bastante descarriados, porque estaban influenciadas por Sodoma. Y estaban también influenciadas por aquellos con los que se iban a casar, ¿no? Allí dice el versículo 12 y 13 que estaban sus yernos, los varones que se iban a casar con sus hijas, y el versículo 14 dice que él les habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas por mujer, y les dijo, levantémonos y salgamos de este lugar, porque Jehová va a destruir este lugar. ¿Y cuál fue la respuesta de los habitantes de Sodoma? ¿Cuál fue la respuesta de los que iban a ser familia de Lot? Los que evidentemente ya habían influido en sus hijas y también en su esposa. A sus yernos les pareció como que bromeaba. Y queridos hermanos, amigos, cuando nosotros decimos, yo creo esto, la Biblia dice esto, ¿cuál es la reacción de quienes nos rodean? Dicen, uy, qué interesante, sí, tenés razón. No, generalmente se nos burlan o generalmente piensan que les estamos haciendo un chiste o que les estamos haciendo una broma, porque la sociedad se ha degenerado tanto que lo que dice la palabra de Dios parece anticuado, parece que nos da risa. Toda influencia importa, por eso también importa con quienes nos relacionamos. Elena de White dice, acá no puse las citas, pero dice que las hijas de Lot y la esposa de Lot están totalmente amoldadas al estilo de vida de Sodoma. Están totalmente camuflados como esa gente que estaba equivocada. Y ahí vemos también el entorno de Lot. Yo puse ahí, había una mala elección de sus hijas, ¿no? En el noviazgo con personas que no eran del pueblo de Dios. Había una mala influencia también de la mujer de Lot para mudarse a Sodoma. Y también hubo otra mala decisión de Lot para demudar su vida. En esta cita ahí, Elena de White dice que la esposa de Lot influyó, trató de, de convencer a Lot para que se muden. Dice que si no hubiera sido por ella, Lot no habría permanecido en Sodoma. Es larga la cita ahí, no vamos a leerla todo, pero también dice que Lot, cuando los ángeles le dijeron vamos, y los yernos le pareció que hacía una broma, él se demoró. Dice, si Lot no hubiera vacilado en obedecer la ordenanza del ángel y hubiera huido con prontitud a las montañas, sin una palabra de súplica ni protesta, su esposa también podía haber podido escapar. La influencia del ejemplo de él la habría salvado del pecado que selló su condenación. Pero la vacilación y la tardanza de él indujeron a ella a considerar livianamente la amonestación divina. Las decisiones importan y la influencia importa. Lot había comenzado ese camino descendente, arrastró a su familia, a su esposa, a sus hijas, y después todo el entorno se volvió más complicado. Por eso, pensemos bien quién está influenciando en nosotros. Meditemos quién está influenciando en nuestros hijos. Meditemos a qué están expuestos nuestros hijos. Porque esas influencias pueden ser mucho más fuertes que cualquier influencia que después nosotros tengamos. La historia de Lot es triste. La historia la historia familiar de Lot es triste. Pero ¿saben qué? Dios permitió que esté en la Biblia. Y si Dios permitió que esté en la Biblia, es por algo. Creo que es para que meditemos. Creo que es para que reflexionemos y analicemos lo que le pasó a esta familia para que a nosotros, como familia, como iglesia, como cristianos, no nos suceda lo mismo. Y además de las decisiones y además de la influencia, también en nuestra familia importa la obediencia. Dice ahí el capítulo 19 de Génesis que los ángeles le dijeron a Lot, cuando ya estaban fuera, le dijeron, no era una orden muy complicada. No era un problema matemático o una fórmula de físico-química lo que había que obedecer, lo que había que descifrar. La orden era simple. Escapa por tu vida. No mires atrás y no te detengas en ningún lugar de la llanura. Y cuando uno mira el entorno en el que estamos viviendo,
A veces también nos dan ganas de huir y a veces nos dan ganas de salir corriendo. Y a veces nosotros y nuestros hijos tenemos que escaparnos, tenemos que salir. Escapa por tu vida. Lo que te rodea es muy nefasto, lo que te rodea es muy complicado. Huye, vete, aléjate de allí. ¿Y sabes qué? Lot, esposa, hijas, no miren para atrás. Esta es la orden. No mires para atrás para que no perezcas. Dios nos manda en su palabra consejos, mandamientos, principios que tenemos que obedecer. Lo que pasa que también en la sociedad que vivimos, el valor de la obediencia, ¿qué es? Es un valor muy complicado, ¿no? Y a veces el enemigo nos inventa mentiras culturales, ¿no? Dicen, es cultural, ¿no? Pero mira, esto antes era así, ahora la cultura cambió, ahora las cosas cambiaron y no tenés que obedecer, no tenés que ser tan estricto de lo que dice la Biblia. Ahí puse algunas de las mentiras, ¿no? Es cultural, es relativo, ¿no? La obediencia es legalismo, ¿no? Y como que no, porque nosotros nos salvamos por la fe y claramente nos salvamos por la gracia de Dios, ¿no? Si yo me voy a salvar por mi obra, ¿no? O por las obras de ustedes, nadie se puede salvar, todos somos pecadores. Obedecemos por amor a Dios, ¿no? Otra de las mentiras que puse ahí, los mandamientos no importan. Sí importan, por eso están en la Biblia y por eso Dios nos lo dejó. Pero toda nuestra obediencia debe ser por amor, ¿no? Como hizo José cuando recibió la tentación, ¿no? Cuando la mujer de Potifar lo tentó, cuando ella iba, por adulterio, ella iba a destruir una familia, queriéndose acostar con José, José le dejó la ropa y huyó. ¿Qué le dijo el ángel aquí a Lot y su familia? Escapa por tu vida. ¿Qué hizo José cuando tuvo la tentación? Huyó, salió corriendo, porque la obediencia a Dios importa, porque la obediencia a Dios nos da felicidad, porque la obediencia a Dios nos trae beneficios, porque la obediencia a Dios siempre es el mejor camino, por más que no sea el más popular, o por más que no sea el que todos hacen. ¿Y qué dijo José cuando se escapó? Me escapé, resistí la tentación, porque si no Potifar me va a enviar de vuelta a la cárcel. Pude vencer la tentación por miedo a que Potifar me mate, porque estuve con su mujer. No, puede ser que le ocurrirían esas cosas, ¿no? Si José cedía a la tentación. Pero ¿qué dice José allí en el Génesis? Yo no puedo. ¿Por qué? ¿Cómo le haría este mal tan grande a Dios? Dice José. ¿Cómo defraudaría a mi amigo, a mi Padre Celestial? Yo amo tanto a Dios que no puedo hacer eso. Y esa es la obediencia que Dios quiere de nosotros. Estamos tan cerca de Dios, amamos tanto a Dios, que obedecemos por amor y no por estas mentiras del diablo. Estamos viviendo en la época de Sodoma y Gomorra. Esta noticia salió en Infobae, un medio popular, tradicional de noticias. Ahí vemos una pareja, la persona que ven adelante de camisa, que es el hombre que tiene el género cambiado, en realidad es una mujer original. Y la persona que está atrás, que es una mujer, es un hombre. O sea, perdón, es una mujer también, ¿no? Son dos mujeres. Y la noticia dice, él estuvo embarazado y ella no. Tuvieron mellizos y los dos lograron amamantarlos. Estamos viviendo en la época de Sodoma. En realidad el titular está mal redactado porque no es que él estuvo embarazado, es ella estuvo embarazada porque ella es una mujer. Pero esta es la realidad que estamos viviendo. Y parece ser, según nuestro entorno cultural, según las influencias que estamos recibiendo, que esto es lo normal. Nicolás tiene dos papás, es el primer libro de texto obligatorio en las escuelas de Chile en el año 2015 que un estatuto de gobierno puso en las escuelas. Nicolás tiene dos papás, es una historia muy linda y muy agradable de Nicolás, que no tiene un papá y una mamá, sino que tiene dos papás. Así están envenenando y confundiendo la mente de nuestros niños. No pasa en Europa, hay una sociedad que uno puede pensar, bueno, es otro tipo de sociedad. O no pasa en Estados Unidos. Acá en Latinoamérica está pasando esto. Tenemos que estar alerta, tenemos que estar atentos. La siguiente imagen que les voy a mostrar, seguramente ustedes la conocen, porque consumieron la serie, que no digo que esté mal, porque yo también la vi algunos capítulos y tiene un guión muy, muy divertido, muy entretenido, está muy, muy bien hecha. Modern Family, familia moderna. Esta serie ha ganado muchos premios, fue muy famosa, es muy popular, y justamente es una familia moderna, es una familia ensamblada, porque
el señor ahí, el más grande, es divorciado, se volvió a casar, tuvo otra hija. Uno de sus hijos está casado con un hombre, adoptaba una hija. Hay una serie de enredos ahí, de circunstancias, y con clave de humor, con un registro de gracia, ¿no? De comedia, te hacen pensar que este tipo de familia moderna es lo normal según el plan de Dios. No quiero juzgar ni criticar, no la serie, pero por ahí no vi toda la serie, pero los capítulos que vi, yo detecto que la familia donde están los dos homosexuales con su hija es la familia más normal y es los que mejor le educan a la hija, ¿no? Y los otros son medio desastrosos por ahí. Y uno dice, y esto es lo que estamos viendo en la televisión. Uno prende la tele y está eso. No quise traer acá, ni no quise mostrar, por las dudas, todas las producciones de Netflix que están orientadas a la cultura LGTB, incluso para niños, incluso en dibujos animados. Este es el mundo en que estamos viviendo. Podríamos decir que lo que el mundo llama amor, Dios lo llama pecado. Es duro decir esto, es fuerte decir esto, pero es lo que tenemos que hablar y es lo que tenemos que decir. Porque, hermanos, amigos, si no hablamos de esto acá en la iglesia, si no le enseñamos esto a nuestras nuevas generaciones, ¿quién se los va a decir? ¿Dónde lo van a aprender? Y esta es la realidad que estamos viviendo. Antes Satanás prohibía la Biblia, antes perseguían la Biblia, te quemaban las Biblias, te mataban si tenías una Biblia. Hoy la Biblia está accesible para todos. Todos pueden comprar una Biblia, a todos le pueden regalar una Biblia, o uno busca en internet y encuentra la Biblia. Pero Satanás cambió la estrategia. Hoy no prohíbe la Biblia, no quema la Biblia, no asesina a quien tiene una Biblia, pero hoy relativiza la Biblia. Te dice, bueno, léela, esta parte sí, esta parte no, interpretala como vos te parece. Y el gran objetivo, como puse ahí, que es normalizar lo que está mal. Este es el tiempo que estamos viviendo, Sodoma y Gomorra. Dios te dice, escapa por tu vida, no mires atrás. Las prioridades que tenemos que tener en nuestra familia es abrir la Biblia. A veces hay problemas en la familia o problemas que uno tiene y dice, bueno, tenés que ir a terapia. Y está bien, porque cuando uno le duele los huesos, las articulaciones, mejor va al traumatólogo. Cuando uno le duelen los dientes, va al odontólogo. Y cuando uno tiene un problema de la mente, puede ir al psicólogo o al psiquiatra. No es que está mal. Pero a veces parece que queremos solucionar todo con terapia. Hay un problema, vayan a terapia. Y a veces no necesitamos terapia. A veces necesitamos arrepentimiento de nuestra vida. A veces sí necesitamos terapia, no digo que esté mal. A veces no necesitamos libros de autoayuda o frases huecas o frases motivacionales de las redes sociales. A veces en nuestra familia necesitamos abrir la Biblia. Necesitamos familias con Biblias abiertas, leídas, estudiadas, practicadas. Eso es lo que necesitamos. Esa es nuestra gran prioridad como cristianos y como familia. Abrir la Biblia y ver lo que dice. Y más allá de consultar a un terapeuta o algún profesional, a veces necesitamos arrepentirnos. Como individuos necesitamos arrepentirnos. Como familia necesitamos arrepentirnos. Pero el arrepentimiento nos cuesta. ¿Por qué? Pues somos soberbios, pues somos humanos, pues somos orgullosos. Y ese es el pecado de Sodoma. No vamos a leer por falta de tiempo, ¿no? Pero Ezequiel 16, 49 y 50 dice que el pecado de Sodoma, dice, te perdiste, oh Sodoma, por la soberbia de tu corazón. Y ese fue el pecado de Lucifer, ¿no? Yo puedo todo. Y ese también es nuestro pecado. Nos creemos autosuficientes, pensamos que podemos hacer las cosas solas. Creemos que tenemos la razón, que no necesitamos de nada, de nadie, ni de Dios. Por eso nos cuesta arrepentirnos, porque el arrepentimiento es como una humillación y es reconocer, me equivoqué, hice las cosas mal. Y a veces nos cuesta. Nos cuesta también en las relaciones, ¿no? De pareja, de noviazgo, de familia, pedir perdón, nos cuesta porque eso hiere nuestro orgullo. Y los habitantes de Sodoma eran orgullosos. Las hijas de Lot se habían contagiado. La mujer de Lot se había contagiado. Lo mismo también estaba ahí influenciado por todas estas cosas. Estas deben ser nuestras prioridades. Tan soberbia era la mujer de Lot, que dice ahí, capítulo 19, versículo 26, dice, entonces la mujer de Lot miró para atrás, a espaldas de él, y se convirtió en estatua de sal. ¿Cuál era la orden? No mires para atrás. ¿Qué hizo la mujer? Miró para atrás. Justo, pero soberbia, autosuficiencia. Y
es muy extraño, ¿no? Porque en la Biblia hay muchas mujeres importantes y muy interesantes. Débora, María, la madre de Jesús, Ana, Esther. Esther al principio no entendió medio su misión, medio como que le costó, pero al final como que enganchó a Esther, ¿no? ¿Cuántas mujeres hay en la Biblia para recordar? Y sin embargo, en Lucas 17:32, Jesús, la única mujer que Jesús menciona, la única mujer que Jesús usa como ilustración, Jesús está hablando del tiempo del fin, dice, va a pasar esto, va a pasar lo otro, estén preparados. Y en Lucas 17:32 dice, acuérdense de Ana, de Débora, de Esther. No, dice, acuérdense de la mujer de Lot. Debe ser importante la historia de la mujer de Lot para que Jesús en sus prédicas, en sus discursos, diga, acuérdense de la mujer de Lot. La mujer de Lot se estaba escapando de Sodoma, pero su corazón todavía permanecía en esas cosas, en esas prácticas del mundo. A mí siempre me llamó la atención de chiquito, no sé a ustedes, capaz que no. ¿Por qué se convirtió en estatua de sal la mujer de Lot? Esa foto está ahí, es en las cercanías del Mar Muerto. Bueno, los arqueólogos creen que ahí en el Valle del Mar Muerto estaba Sodoma. De paso, las excavaciones que han hecho del suelo de ese lugar han encontrado que las rocas han sido quemadas y los estudios demuestran que la temperatura al que fue quemada esas rocas son una temperatura muy superior. O sea, no es que vino un ejército enemigo y quemó ese lugar. No, no, tiene que haber sido un fuego, una temperatura muy elevada y también como que vino desde arriba, como que las rocas y todo ese material arqueológico está quemado desde arriba, que es algo muy extraño. Nosotros sabemos que no es extraño porque sabemos que la Biblia dice que cayó fuego del cielo, pero los que no creen en esta historia, pues muchos consideran que la historia de Sodoma y Gomorra es un mito, que eso no pasó, se encuentran con hay algunas complicaciones y dice, ¿y por qué estas rocas son así? Bueno, alrededor del Mar Muerto está lleno de formaciones de sal, ¿no? Es un lugar donde hay sal, y está lleno de estas estatuas así, ¿no? Obviamente que el turismo dice, bueno, esta es la mujer de Lot, ¿no? Esta ahí puse una de las más populares. Hay un montón de estatuas de sal en el alrededor. Dicen, esta es la mujer de Lot. Lo más cercano, esto que voy a decir no está en la Biblia, es una investigación mía, muy subjetiva. Lo más cercano que yo pude encontrar a la explicación de por qué la mujer de Lot se convirtió en estatua de sal, está en lo que puse ahí, la Mishnah. La Mishnah es como un comentario de la Biblia que hacían los judíos. Ellos tenían los rollos, la Torá, así como nosotros tenemos comentarios bíblicos, y los judíos iban y hacían comentarios de esos pasajes. Bueno, comentando el pasaje de la mujer de Lot, en la Mishnah dicen, que la tradición judía sostiene que cuando vienen los visitantes, la mujer de Lot sale a hablarle a los vecinos y cuenta que habían llegado visitantes y va a pedir sal a los vecinos porque necesitaban atender a los huéspedes. Porque ella va a hacer esos pedidos, los vecinos se enteran que hay huéspedes y entonces ahí van y los quieren atacar. Y ahí aparece el versículo de Mateo 7:2, dice Jesús, con la medida que medís seréis medidos. Entonces, la Mishnah dice, la mujer de Lot fue a pedir sal y como ella, como su pecado, su error tiene que ver con la sal, fue convertida en estatua de sal. Repito, esto no está en la Biblia, esto es lo único, lo más cercano a la coherencia que puede encontrar de, bueno, puede ser que haya sido por esto. La realidad es que no sabemos por qué fue convertida en estatua de sal. Lo que sí sabemos es que la mujer de Lot desobedeció la orden divina. Y eso es lo importante. Dios había dicho una cosa, pero la mujer de Lot hizo otra. Porque, queridos amigos, queridos hermanos, la obediencia importa. Como dije, la mujer de Lot tenía su corazón en Sodoma. Se volvió para atrás, miró a sus espaldas y se convirtió en estatua de sal. Como decimos siempre en la iglesia, la mujer de Lot no había dejado el mundo. Y esta frase la usamos siempre, ¿no? Tenemos que dejar el mundo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué significa dejar el mundo? ¿Ser astronautas? ¿No? Irnos a otro lugar. No podemos dejar el mundo porque vivimos acá. La explicación que yo encuentro de qué significa el mundo y dejar el mundo, lo primero que hago es ver qué significa la palabra mundo en la Biblia. En griego hay varias palabras que se refieren al mundo y las puse. Cosmos es la más conocida, capaz, la que más nos suena al oído, ¿no? De ahí de cosmos, ¿no? El universo. Uno dice el cosmos, ¿no? Mira las estrellas.
Cosmos significa en griego orden y belleza, de ahí también media palabra cosmético, ¿no? El cosmos. Y el cosmos, el mundo, ¿no? El planeta, el universo. Hay otra palabra que es Ge, para el mundo, se refiere a la Tierra como planeta, la geología. Aucome es la raza humana, ¿no? La humanidad, ¿no? Y hay otra palabra que es muy interesante, que aparece en el Antiguo y Nuevo Testamento también, que es aion, cuando dice, este es el mundo, pues está relacionado con el tiempo, está relacionado con el aquí y el ahora. Por ejemplo, según Timoteo 4:10, dice la Biblia, Pablo está escribiendo, no está preso, está escribiendo a Timoteo, y dice, bueno, a Tito envía a Galacia, tal a Dalmacia, ¿no? Va diciendo, tráeme el capote, no te olvides de los libros, le va haciendo la descripción de lo que le pasa a Pablo, a Timoteo, y en un momento ahí en Timoteo 4 dice, Demas me ha desamparado y amando este mundo se fue a Tesalónica, ¿no? Ahí vemos un ejemplo en la vida de qué significa, ¿no? El mundo. Dice Pablo, Demas era un predicador, era uno que yo entrené, como vos, Timoteo, un joven que yo lo quería convertir en pastor de la iglesia, pero se fue al mundo. ¿Significa que Demas tenía una vida mala, una vida de libertinaje, de inmoralidad? Tal vez, pero ahí se usa la palabra aion, que significa el tiempo presente. Esto implica que cuando Pablo dice Demas se fue a este mundo, quiere decir que Demas dejó el ministerio de la predicación, que ahí mismo en Timoteo dice que queremos llegar al cielo, nuestra ciudadanía está en los cielos, queremos otra cosa, nuestras prioridades, nuestros intereses no son las de esta tierra. Además, no le importó más eso. Además, le importó el aquí y el ahora. Sus prioridades ya no eran en la eternidad, sus prioridades eran en este mundo. Y Demas es como la mujer de Lot. Y dijo, yo me quiero quedar en Sodoma. Miró para atrás. La última mirada a su vida de placer terrenal. Y ahí pereció. No sabemos qué ocurrió con Demas, no sabemos si después volvió a la iglesia, no sabemos si después se arrepintió. Pero es interesante, ¿no? Que este concepto de mundo, dejar el mundo significaría que en vez de estar tan preocupados por el aquí y el ahora, en vez de estar preocupados por las cosas de esta tierra, pensemos en la eternidad. Invirtamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones para el cielo. Invirtamos todo en qué? En preparar nuestra vida, nuestro carácter para el cielo. Eso es dejar el mundo. Y también preparar a otros para el cielo, porque no voy a ir al cielo solo, no voy a ser egoísta. Tengo que también llevar a alguien conmigo y decirle, mira, las cosas de este mundo no. Y es muy fácil, es muy fácil, es muy simple estar atentos, estar preocupados por el aquí y el ahora. Nos encantan las cosas de este mundo. Y está bien en cierto sentido que estemos preocupados por las cosas de aquí y la ahora, pero tenemos que recordar que nuestra mirada está más allá. Hay varios versículos que hablan del mundo. Me gusta es muy interesante porque ahí te da una descripción de qué significaría el mundo. Primera de Juan 2:15. Ahí usa la palabra cosmos y dice Juan, no amen al mundo, ni las cosas de este mundo. Y después Juan hace estos juegos de palabras, ¿no? Dice, mira, es simple. Vieron que Juan es un escritor muy simple, ¿no? El griego de Juan, el original de Juan es muy simple de leer, y cuando uno estudia griego, lo primero que te hacen leer es Juan, porque es un pescador, escribe muy simple. Pablo, al contrario, que es un intelectual, escribe muy complicado, más complicado. Y dice, no amen este mundo. Mira, es simple. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está con él. Es así. No hay un camino intermedio, no hay algo relativo. O amás al mundo o estás con el amor de Dios. No hay otra. No hay una cosa en el medio. Y la tercera posición es un invento maestro. Satanás es un engaño terrible que es la tibieza espiritual. Estoy más o menos, ¿no? Como que estoy un poco acá y un poco allá y no me comprometo mucho, no digo nada, ¿no? Paso inadvertido, quedo bien con todos. No genero prueba con nadie, estoy bien, ahí estoy ahí, ¿no? No hay un camino medio. O amás al mundo o estás con el amor del Padre. Eso dice 1 Juan 2:15, pero el versículo 16 sigue hablando. Y es como que presenta un panorama un poquito, amplía un poquito el panorama. Y dice, porque todo lo que hay en el mundo, que contrapone el amor de Dios, ¿y qué es lo que hay en el mundo? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Tres cosas. Estas cosas no las amen, no le dediquen a esto. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todas estas cosas no provienen del Padre, no, no son, son del mundo, del cosmos.
Y acá Juan te da una razón lógica, racional, para, che, no, 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 no hagas estas cosas. Te dice, ¿sabes qué? El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece, permanece para siempre. Todo en la vida es una elección. Lot eligió, la mujer de Lot eligió, las hijas de Lot eligieron. Vos también elegís. Podés elegir el mundo, sus deseos de la carne, sus deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O podés elegir hacer la voluntad de Dios y obedecer a Dios. Dios te da libertad, vos podés hacer lo que vos quieras. Pero Juan te dice, mira que estas cosas pasan, no permanecen. Quieren ir un poquito más allá. Fíjense qué son las cosas que hay en el mundo. Son las mismas que Satanás tentó a Jesús. Si uno ve las 3 tentaciones de Jesús en el desierto, en Mateo 4, es lo mismo que está diciendo Juan en 1 Juan 2, 15 y 16. Los deseos de la carne, ¿no? Mateo 4:3 dice, haz que estas piedras se conviertan en el pan, ¿no? El apetito, ¿no? La comida. Habría que hacer un estudio, habría que... ¿Cuántas tentaciones en la Biblia están relacionadas con la comida, ¿no? El jardín del Edén, ¿no? Daniel, el tema de la comida. La comida está involucrada en muchas cosas en la Biblia, o sea, tiene mucho que ver. Y Jesús, la primera tentación fue de comida, los deseos de la carne. Los deseos de los ojos, Mateo 4, 5 y 6, tirarse al vacío, el orgullo, la soberbia, ser como Dios. Y la vanagloria de la vida, ¿no? Dice, postrame, vas a recibir todos los reinos de este mundo, las riquezas, las posesiones, el poder, ¿no? Quiero ser importante, quiero ser famoso, quiero la gloria de este mundo. Podemos decir que todas las tentaciones de Satanás se resumen en estas 3 tentaciones, que son las 3 tentaciones que hizo a Jesús en el desierto. Y todo se desprende de acá. Esto es el mundo. Esto es amar al mundo. Cuando decimos dejar el mundo, es dejar estas cosas. Pensemos cómo está mi vida espiritual y la de mi familia en relación a estas cosas. Y estas son las cosas que tengo que dejar. No es que me tengo que ir físicamente a la luna o dejar el mundo. Este cosmos perfecto, este orden, esta belleza, esta simetría perfecta de Dios que fue diseñada, fue arruinada por el pecado. Claramente en este mundo estamos arruinados y Satanás te propone un nuevo cosmos, ¿no? Un nuevo orden, que es una iglesia y una familia distinta. Sin ley, sin compromiso, sin nada que no me guste, sin la Biblia. Este es el nuevo cosmos. Viví cómodo, viví tranquilo acá, sin estas cosas. Pero este no es el verdadero camino. Porque siempre el enemigo trata de confundirnos. Por eso tenemos que estar alertas, leer la Biblia y saber lo que nos pasa. El Mar Muerto, hace unos años tuve la oportunidad de ir al Mar Muerto, estar ahí. Me enteré, hablando con las personas ahí, los guías y demás, que lo llaman en árabe Bar Lut, que es el lago de Lot, porque claramente creen que esa es la zona que estaba Sodoma, y algunos arqueólogos aventuran a decir que ahí, en el Mar Muerto, es donde estaba Sodoma, y por eso quedó ahí ese hueco que tiene una alta salinidad, y que la gente, uno se va y se tira en el Mar Muerto y flota, ¿no? Y flota, y hay barro ahí que es muy terapéutico, ¿no? Y uno ve a la gente que está toda revestida en barro y se queda ahí. No se puede estar más de 15 minutos ahí porque es muy caliente el agua y te hace mal, entonces hay que entrar, uno entra y sale un ratito. A mí mucho no me gusta el agua, entonces yo fui como que me metí, como, ya estuve en el Mar Muerto y salí, ¿no? Es que hay gente que entra y entra de vuelta, y es como que considera que estoy acá. También lo llama los romanos lo llamaban el lago de asfaltos, ¿no? El lago Asfaltis. Tiene que ver con esto que cae fuego del cielo. Y la gente que va al Mar Muerto se tira ahí a descansar. Y es una cosa muy, muy interesante. Toda esa zona del Mar Muerto es un desierto. Es un desierto, ¿no? Desierto y hace mucho calor. No es una zona linda, pero está llena de hoteles de lujo y de spa. Es donde la gente se va a relajar. Digo, acá está la Sodoma, ¿no? Y ahora está estos hoteles, estos spas, donde la gente está tranquila y donde la gente dice, bueno, vengo a encontrar paz, vengo a encontrar tranquilidad a estos lugares, vengo a encontrar terapia, sanidad. Y es muy común que la gente se tira el mal muerto, ¿no? Y se pide, vamos, saquemos una foto, flota, y hay gente ahí que les da un periódico, un diario, ¿no? Es como que la gente se tira a leer el diario, ¿sí? Esta foto que les voy a mostrar ahora no soy yo, por la duda, ¿no? La saqué de internet. Yo no me saqué una foto así, claramente no me interesaba. Estuve en el Mar Muerto y dije, mira, que un ratito estuve, la verdad.
estaba muy caliente el agua y salí. No me gusta el agua tan caliente. Aclaro por las dudas, esto, las que hay en internet. Ah, sí, esto es real, esto yo lo vi. La gente está tirada leyendo el diario. Yo cuando veía eso dije, pensar que acá estuvo Sodoma, no está en la zona, ¿no? En que Dios castigó el pecado de este lugar y así está la gente. Y uno mira para alrededor que es un desierto y hace calor. A mí no me gusta el calor, por eso digo que no es un lugar lindo. Capaz que al que le guste el calor. Eh, uno mira ahí un lugar de diversión, un lugar de spa, donde hubo una condenación ahí por desobediencia. Y cuando me quedé pensando en esto, dije, bueno, pero así está este mundo. Así estamos. Estamos descansando, estamos tranquilos, estamos flotando, entretenidos en las novedades, distraídos, pensando en las cosas de este mundo, cuando en realidad todo alrededor se va a destruir. Un lugar hermoso, lleno de spa y lleno de diversión y de relax, y así está la gente, tranquila, cuando sabemos que en el mundo están pasando cosas terribles. Y a veces pienso que Satanás nos quiere destruir, pero a veces pienso que en vez de destruirte, Satanás le alcanza con distraerte. Porque Satanás sabe que a la larga un cristiano distraído va a ser un cristiano destruido. No está haciendo nada malo, pero está ahí distraído, no está flotando, leyendo las noticias, sin darse cuenta de la gravedad de la situación. Y esta imagen que yo vi y que les traigo acá, la vi en vivo, pero se las traigo acá, creo que es una linda metáfora de cómo está este mundo. Y nos tiene que llamar a la reflexión, porque Dios nos llama a ser sal de este mundo. Y Dios nos llama a realmente decir las cosas como son, como Él la dice en su palabra. Y aquí Elena White, en el mismo libro Patriarcas y Profetas, dice que como los días de Noé y de Lot, debe hacerse una separación decidida con el pecado. Porque el pecado es nuestro enemigo, el pecado mata. Puede ser lindo, puede ser agradable, nos puede dar un momento de felicidad fugaz, pero a la larga termina destruyéndote. El pecado mata tu vida espiritual, el pecado mata tu familia. Y debe haber una separación decidida. No puede haber transigencia. Yo puse en rojo, eso no está en la cita, lo puse para explicar. La palabra transigencia, según el diccionario de la Real Academia, es permisividad, tolerancia, flexibilidad entre Dios y el mundo. Ni se puede volver atrás para conseguir tesoros terrenales. La invitación en esta mañana es doble. Una es ser sal del mundo y la otra es salir del mundo. Ese acento no va, es un error ortográfico. Es un acento que lo usamos en la entonación cuando hablamos oralmente, pero ortográficamente no está, no se escribe sal del mundo como esa orden. Pero lo puse ahí para que se den cuenta, está mal escrito a propósito. Tenemos que dejar el aquí y el ahora, todas esas tentaciones que Satanás nos quiere ofrecer, y estamos llamados a ser la sal de este mundo. Pero ¿qué pasa? Le dije que Satanás es un gran imitador. Todo lo bueno que Dios hace, Satanás lo pervierte. La comida, la alimentación es un don de Dios, Satanás la pervierte con un montón de comida chatarra y cosas malas para nuestra salud. La sexualidad es un don de Dios, Satanás lo pervierte con todas estas ideologías de género y la pornografía y todas las direcciones sexuales. La música es un don de Dios, Satanás también la pervierte. Todo lo bueno que Dios hace, Satanás lo pervierte. Y hay algo muy parecido a la sal, que también es blanco, que también es chiquitito, y que si lo vemos a simple vista, nos podemos confundir, que es el azúcar. Y si ustedes me dan a elegir entre sal y el azúcar, yo elijo azúcar, porque el azúcar es más rico, porque el azúcar es más lindo. Pero queridas familias, queridos amigos, queridos cristianos, Dios no te llamó para ser el azúcar del mundo. Si vos fueras el azúcar del mundo, atraerías a todos. Si vos fueras el azúcar del mundo, serías popular. Pero Dios te llamó a ser la sal del mundo. Y la sal no es tan popular. Pero si bien el azúcar le gusta a todos, el azúcar no hace bien. El azúcar te endulza, te entretiene, pero después te deja vacío. Te deja sin nada. La sal preserva, la sal purifica, la sal le da el verdadero sabor a las cosas. La sal no endulza el mensaje de la Biblia,
presentándote un evangelio edulcorado, un evangelio light, un evangelio azucarado. La sal te dice las cosas como son. Y a veces las cosas que Dios nos dice no son duras, porque Dios siempre quiere amarnos y por eso nos corrige. El azúcar es como el mundo, busca lo fácil, busca lo cómodo, busca lo superficial. Pero nosotros estamos llamados a ser sal, a buscar lo firme, lo profundo, lo eterno, lo que realmente transforma. Queridos amigos, querida iglesia de Palermo, queridos amigos también escuchando por internet, también viendo la transmisión, Dios nos llama a ser sal del mundo y Dios nos llama a salir de este mundo. Sal del azúcar de Sodoma, que es lindo, que es cómodo, que es edulcorado, pero que no te va a dar la felicidad. Cumple la misión y sé la sal que el mundo necesita. Di las verdades con amor, con cariño, que dice la Biblia, que son para nuestra salvación eterna. Vívelas en tu vida y también que tu familia las pueda vivirla. ¿Es una misión fácil? No, porque Dios nunca nos llama a misiones fáciles, pero Dios también nos capacita, nos da poder, nos da su Espíritu Santo para habilitarnos a cumplir la misión. Sean sal y salgan. Que esta puede ser nuestra experiencia como cristianos, como familia y como iglesia. Amén.